Gracias, Marcos. Vamos a entrevistar el día de hoy al doctor Mariano Gutiérrez Torero. Él es ingeniero pesquero, doctor en ciencias del mar, ha sido director general de investigaciones pesqueras y jefe de la unidad de tecnologías de detección del IMARPE, jefe de prospecciones de pesca en Tecnológica de Alimentos TASA, oficial técnico del proyecto de las Naciones Unidas para el Gran Ecosistema Marino de la Corriente de Humboldt, es catedrático de acústica submarina de la Universidad Nacional Federico Villarreal y actual director científico del Instituto Humboldt de Investigaciones Marinas y Acuícolas. Muy buenos días, Mariano, ¿cómo estás? Buenos días, Francisco. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para tus oyentes. Mariano, se han dicho muchas mentiras sobre la capacidad de estimar una biomasa con el método acústico. ¿Puedes explicarnos brevemente cómo funciona el método, sus pros y contras, qué diferencias hay entre una biomasa observada y una biomasa total para nuestro público y explicarlo claramente? Sí, por supuesto. El principio es el siguiente. Una cantidad de sonido es transmitida por los transductores de un barco. Ese sonido viaja en el agua, se propaga en el agua y eventualmente impacta con los cardúmenes, formándose así un eco que regresa hacia el barco que originó el sonido, de tal manera que la diferencia que hay entre la intensidad de sonido emitida en comparación con la transmitida es atribuible a la cantidad de peces presentes en el agua. Ese es el principio fundamental. Yo quiero decir también que el IMARPE es una entidad nacional que tiene a su cargo la ejecución de estos cruceros de evaluación acústica en el Perú, que tienen como finalidad, entre otras, estimar la cuota de capturas. Y en ese sentido el IMARPE tiene un prestigio internacional reconocido y por supuesto el instituto está muy bien equipado y el staff profesional a cargo de estos estudios pues es de alto nivel. Entonces, esto necesito decirlo porque eventualmente se ha cuestionado los resultados de la evaluación acústica o las evaluaciones acústicas porque han dado en algunos casos unos resultados bajos y eso ha generado una maledicencia y una desinformación. Entonces, para eso yo quisiera comentar tu pregunta, ¿no? Tú me preguntas sobre la biomasa observada. La biomasa observada es la cantidad total de peces que están presentes en el agua y que no sabemos exactamente cuántos son. Lo que nosotros podemos hacer es una medición de la biomasa de tal manera que lo que podemos medir con los instrumentos acústicos a veces está limitado porque los peces están muy cerca a la costa y no son accesibles a los barcos de investigación y también cuando están muy cerca a la superficie tampoco son detectables los peces. Estas son limitaciones de las metodologías, no es un problema, no es un error humano, es una limitación que se origina en la forma en que se distribuyen los peces. El peruano común no conoce sobre la pesca, ¿no? y menos sobre lo que significa la Organización de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur. ¿Tú podrías explicar un poquito qué es esto y qué importancia tiene para nosotros? Y claro, la OROP es el Organismo Regional de Ordenamiento Pesquero para el Pacífico Sur, que está conformado por una veintena de países. Es una convención internacional que le otorga poderes de administración pesquera para los recursos del alta mar, es decir, de la milla 200 hacia mar afuera. Entonces, esta organización que existe fue creada el año 2006 o 2007, entró en funciones, digamos, con reconocimiento internacional el año 2013 y desde entonces ejecuta medidas de ordenamiento para regular algunas pesquerías. Por ejemplo, la del Orange Rappy, que es un pez de profundidad, esto es principalmente relacionado con la zona de Nueva Zelanda, Australia, y en nuestro sector, digamos, en el Pacífico suroriental, la OROP está regulando la pesquería de jurel en alta mar y ha empezado a hacerlo con la pota. Y así en el recurso del tiempo seguramente se irán sumando otros recursos. Pero esa es la función de la Europa. Tú acabas de mencionar que el jurel es un recurso que se administra dentro de la Europa. Pero yo tengo una pregunta. ¿Cómo es esto de que existen dos stocks diferenciados de jurel? ¿Cómo nos afecta como peruanos esta tesis?
No, la organización, la OROP, sostiene dos hipótesis. La primera es que hay una sola población para todo el jurel del Pacífico Suroriental, y la otra hipótesis es que habrían dos poblaciones, una en el norte, aproximadamente entre la zona de Perú y Ecuador, y otra en la zona frente a Chile y frente al alta mar. Entonces, esas son las dos hipótesis de trabajo, digamos, de la organización. Entonces, Perú, como nación, digamos, que forma parte, como Estado que forma parte de la Europa, ha sostenido siempre la hipótesis segunda, es decir, que hay al menos dos poblaciones de jurel, y eso justifica tener dos unidades de manejo, pero la Europa ha privilegiado siempre ejecutar o administrar la pesquería, emitir sus recomendaciones considerando como si todo el jurel en el Pacífico Sur fuera un solo stock, y eso todavía no está aprobado. Yo te he escuchado muchas veces, hemos conversado muchas veces y sé que eres un promotor de la pesquería de la Múnida. ¿Qué razones te impulsan a esta promoción? Bueno, yo trabajé en IMARPE, una cantidad importante de años, y puedo contar que desde mediados de los años 90 comenzamos a observar un incremento de la abundancia de la Múnida, que siempre hubo Múnida, pero a mediados de los 90 comenzó a incrementarse y alcanzó sus picos de biomasa, y extendió su distribución, que antes solamente se limitaba al litoral sur, y ahora se lo encuentra hasta en Paita. Hace poco hubo un evento de varazón de Múnida cerca a Paita, y eso demuestra cómo a lo largo del tiempo esta especie ha ido colonizando más zonas en la medida en que el ecosistema se ha enfriado. Entonces es una especie muy abundante, que tiene un alto valor gastronómico que no ha sido aprovechada. Podría tranquilamente ser una nueva pesquería CHD, sobre todo porque se distribuye principalmente dentro de las 10-15 millas de la costa. Entonces, esto es algo que convendría desarrollar para aprovechar mejor nuestros recursos y tener más alternativas de pesca. El PRODUCE hace unos años nombró una comisión para diseñar el marco normativo para esta posible nueva pesquería, pero no se sabe qué pasó y esto quedó en el olvido. Por eso es que me has oído hablar a veces acerca de esto. Técnicamente, ¿tú crees que los peruanos podemos administrar nuestras pesquerías de manera sostenible? ¿Tenemos la capacidad para eso, por lo menos para administrar las más importantes? Pues sí, por supuesto, si lo estamos viendo en el caso de las pesquerías industriales, todas tienen una buena reputación. No hace mucho la máxima autoridad pesquera de la FAO lo dijo. Palabras más o menos, dijo que la pesquería industrial peruana había alcanzado su madurez, y que los problemas que en realidad tenemos son con la pesca artesanal, ¿no? que hay que fortalecerla, hay que esforzarse mucho por generar un capital social, ¿no es cierto?, que permita mayor unidad y poder también de este modo concertar mejores políticas y marcos normativos para la formalización y para el aprovechamiento sostenible de los recursos, ¿no? Principalmente pote y perico, ¿no? que son nuestras pesquerías artesanales más importantes, pero hay muchas otras más que requieren atención. Es ahí donde radica nuestra debilidad. Últimamente han aparecido algunas publicaciones que hablan de que los pesqueros mienten cuando dicen que no pueden discernir la cantidad de juveniles a capturar, sino cuando la red ya está echada. ¿Qué opinas al respecto? ¿Cuál es el avance de la tecnología acústica para búsqueda y captura de peces? Bueno, es una falacia que se pueda establecer con precisión o con mediana precisión siquiera la estructura de tallas de los peces que conforman un cardumen usando las tecnologías modernas, pero que tienen limitaciones y que están en uso en la flota. Entonces, esto yo lo he criticado muchas veces, es decir, hay sistemas acústicos que han sido comercializados bajo el rótulo de científico o de semicientífico. Eso no es así. Por muy científica que sea una ecosonda,
no es capaz de medir con precisión, ni siquiera medianamente aceptable, ojo, ni siquiera de ese modo, las tallas de los peces, y menos aún en peces pequeños como la anchoveta. Otra cosa que quisiera comentar en este punto es que nuestros ojos y oídos debajo de la superficie del mar son los sistemas acústicos. Es decir, no podemos pretender que haya una precisión en esas mediciones cuando es una tecnología que todavía está en desarrollo y hay que seguir promoviendo las tecnologías, pero no podemos exagerar y afirmar que esos sistemas ya permiten medir las tallas con precisión. Eso no es cierto. Y eso no es cierto, y hay una serie de razones técnicas que tomaría mucho tiempo explicar. Y por cierto, hay mucha gente que, como yo, conoce bien este problema en el sector académico. Mariano, una última pregunta. En realidad tengo muchas más que hacerte, pero el tiempo en la radio es escaso, ¿no? En buena cuenta, ha habido un incidente el año pasado con el Instituto del Mar del Perú y tú ya te has pronunciado respecto a eso, y me gustaría que nuestros oyentes escuchen lo que tú piensas en cuanto a aspectos de reorganización del Instituto del Mar del Perú. ¿Podrías hablar al respecto? Bueno, yo reitero lo que manifesté en esa ocasión, ¿no? Yo no creo que la manera de fortalecer al instituto sea cambiar la alta dirección. Hay otras prioridades, muchas otras prioridades, cosas que hay que hacer con más urgencia que simplemente cambiar una persona, sobre todo porque poner a una persona que va a ser elegida por concurso no garantiza nada bajo las actuales reglas de juego. Es decir, que a esa persona que eventualmente sería el presidente del IMARPE, la pueden retirar por cualquier cosa que signifique pérdida de confianza, ¿no? Que es la causal por la cual esa persona no cumpliría los 4 o 5 años que se le asignan si es que ganara pues un concurso público. Entonces, ¿de qué garantía hablamos, no? Si las reglas de juego son así, ¿no? Endebles. Ya ha pasado con otras instituciones, ha pasado en el CERFOR, ha pasado en Sanités, y no queremos que pase en el MARPE. Sobre todo una institución que ha adquirido tal nivel de experiencia en el manejo y que de alguna forma tiene, digamos, el mérito de haber trabajado con la industria en pro de la sostenibilidad de la pesquería de anchoveta en los últimos 20 años, ¿no? Sí, claro. Hay muchas cosas que se pueden resaltar en los últimos años. La importancia además que tiene el sector pesquero para el país, y ya ni se diga para el IMARPE. Fuera del Perú, en otros institutos, en reuniones científicas se dicen que el IMARPE es una entidad importante para el mundo. El Perú es importante para el mundo. Entonces hay que dialogar y encontrar las mejores maneras de mejorar los aspectos que deben ser mejorados, pero no a través de medidas pues ocultas, ¿no? Que aparecen entre gallos y medianoche, y eso nos afecta a todos. Mariano, quisiera sacarte un poco el jugo en el tema, y hay un tema de sostenibilidad que es importante, que ya lo hemos mencionado, ya has aclarado el tema de los juveniles. Existen algunas formas mecánicas, ya no electrónicas, ya no tecnológicamente acústicas como las has definido, sino para poder evitar o reducir la captura de juveniles. Se han hecho pruebas con los redes, con los aparejos de pesca, para tratar de reducir la captura de juveniles. Bueno, se han hecho en algunas pesquerías experimentos con redes de pesca en Perú, se han hecho también en anchoveta, pero del sector artesanal. Se necesita extrapolar eso, pero esto tiene que partir de la iniciativa, creo yo, del Ministerio de la Producción, porque después de todo, la norma que autoriza el tamaño de malla que se usa en la pesquería de anchoveta fue dada a través de una norma legal. Y por lo tanto, no se puede, creo yo, multar la pesca de juveniles cuando se ha usado un aparejo que es legal. Entonces, pero eso no significa negar que eventualmente hay este problema de pesca juveniles. Respecto a eso, también quisiera decir que hace un par de años o poco más organizamos 2 talleres con expertos en redes de pesca, los jefes de los talleres de las empresas pesqueras, profesores universitarios,
y también el propio Ministerio de la Producción y el IMARPE, y ahí se concluyó en que la mejor medida que se puede tomar en el momento, o por ahora, son los cierres preventivos, que han funcionado bastante bien. Son perfectibles, seguramente hay cosas que mejorar, por supuesto, pero que ha funcionado bien. Así que en el corto plazo esa es la alternativa. Y en el plazo más largo, pues lo que conviene es que el Ministerio de la Producción forme una comisión, digamos, con expertos del sector público y del sector privado y de la academia, para proponer justamente los experimentos, para probar distintas formas de malla y tamaños de malla, para establecer si se puede mejorar este aspecto, ¿no?, de la captura de juveniles. Hay bastante por hacer, pero lo que se está haciendo en este momento no es malo y probablemente es lo mejor que se puede hacer en estas circunstancias. Pero los ingenieros pesqueros peruanos tienen la capacidad de adaptarse a las circunstancias e ir mejorando sus tecnologías en pro de sostenibilidad de la anchoveta y de todos los recursos, ¿es correcto? Por supuesto. Yo quiero recordar las palabras de un querido profesor en la universidad que decía que los problemas en la pesquería comenzaron cuando dejaron de lado a los ingenieros pesqueros, ¿no? Dejaron de escucharlos y de utilizar su experiencia y la de los pescadores en la solución de los problemas. Yo creo que de eso han pasado como 20 años, o más, pero sigue siendo vigente la frase, y en ese sentido tenemos capacidades, tenemos fortalezas, probablemente no en todo, pero en lo fundamental yo creo que ya tenemos el expertise necesario para abordar temas como este del que estamos hablando, ¿no?, de las redes. Y otros aparejos probablemente. Tú has sido oficial del proyecto del gran ecosistema marino de la corriente de Humboldt, que ha sido seguramente una experiencia que te ha marcado, porque te ha permitido ver cómo se analiza o cómo se maneja este tema en los dos países sobre los cuales pasa la corriente. ¿Tienes algo que agregar o comentar al respecto? Bueno, sí, quiero no informar, porque esto es de dominio público, en todo caso recordar que próximamente se va a iniciar la segunda fase de ese proyecto, que tiene como uno de sus resultados esperados lograr una compatibilidad en la gestión de la pesquería de la anchoveta del stock compartido, ¿no? En ambos países se reconoce que hay una asimetría en el ordenamiento legal en esta pesquería, que por un lado ha permitido que Chile obtenga más beneficio de la pesca que nosotros, y bueno, bien por ellos, pero nosotros no debemos dejar pasar por alto que justamente esa asimetría es lo que ha causado este desbalance, y que en todo caso lo que hay que hacer es procurar el uso sostenible de los recursos. Ese debe ser el objetivo fundamental. Y para eso se va a trabajar, o va a trabajar el proyecto en los siguientes 5 años, entre otros resultados esperados. Este es uno, probablemente el más interesante o importante, pero los otros también lo son. Mariano Gutiérrez, muchísimas gracias. Ha sido para mí un placer escuchar. Me hubiera gustado exprimirte más. Lamentablemente el tiempo no es tan bueno con nosotros, así que te agradezco muchísimo por tu paciencia, tu tiempo y tu capacidad de explicarnos. ¿Tienes algo final para declarar? No, nada más, Francisco, agradecerte por la oportunidad y hacerles llegar un saludo a todos ustedes, a tus oyentes. Gracias. Muchísimas gracias. Ha sido Mariano Gutiérrez, el actual director científico del Instituto Humboldt de Investigaciones Marinas y Acuícolas, un experto en temas acústicos y en pesquerías. Le damos pase al estudio con Marcos Mercado. Oanes, señor de las olas.